Apreciados amigos, reciban ustedes un afectuoso saludo fraterno y la expresión de mis más caros anhelos para todos y cada uno. Concluimos nuestro tema anterior haciendo referencia al inoportuno e imprudente banquete que Belsasar ofreció a todos los cortesanos de Babilonia en la noche del 12 de octubre del año 539 a.C. Algunos días antes, los invasores medo-persas habían derrotado a su padre Nabonido en Opis, a unos 185 kilómetros al norte de Babilonia. Poco después, la caída de la fortaleza de Sipar dejó el camino abierto para que los enemigos sitiaran a la ciudad de Babilonia. Y fue precisamente en esas circunstancias cuando debería haber estado intensamente ocupado en organizar la defensa de la capital, cuando Belsasar decidió ofrecer ese insensato banquete a 1 millar de los príncipes y funcionarios del gobierno, acompañados por sus mujeres y sus concubinas. ¿Por qué hizo algo así el rey? Belsasar se llevó a la tumba el secreto de la motivación de semejante festejo, así que solo podemos conjeturarla. La razón podría haber estado en la necesidad de proclamarse como rey único, terminando así con la monarquía dual que había gobernado a Babilonia por algo más de una década. En efecto, ahora que Nabonido se batía en retirada, luego de sus consecutivas derrotas frente a Ciro II el Grande, bien podría haberse suscitado una situación de incertidumbre y desorientación en la corte. En efecto, ¿a quién obedecer? ¿A Nabonido el padre o a Belsasar el hijo? Por otro lado, cualquier orden que pudiera emitir Nabonido difícilmente podría encontrar acceso a la ciudad, rodeada como lo estaba por las tropas enemigas. El banquete bien pudo responder entonces a la necesidad de consolidar el poder real, coronando a Belsasar como único monarca. Siempre en el terreno de la especulación, otro motivo podría haber sido la urgente necesidad de llevar algo de calma al angustiado corazón de los babilonios. En efecto, las noticias que habían estado llegando a la ciudad solo anunciaban derrota tras derrota. ¿Qué podía esperarse del futuro? ¿Caerían todos como víctimas de las armas del enemigo? ¿Terminarían todos como esclavos de los conquistadores medo-persas? Y si en vez de combatir, los persas se decidían por un prolongado asedio de la ciudad, ¿cómo harían frente al problema de la escasez de alimentos que tarde o temprano seguramente habría de presentarse y agudizarse? Este banquete entonces pudo haber respondido al propósito de llevarles a los babilonios un mensaje de calma y tranquilidad, ya que si en esas circunstancias el rey podía ofrecer tan fastuoso festín, seguramente lo hacía porque no había razones para temer por la caída de la ciudad o la amenaza del hambre. ¿Podría haber sido alguna otra la razón del banquete? La verdad es que con las dos ya mencionadas he sido muy gentil en la evaluación de las motivaciones de Belsasar. Toda su actuación, desde su ascenso al trono, había consistido en una sucesión de improvisaciones, de decisiones arbitrarias y de continuas exhibiciones de irremediable incapacidad en el desempeño de los deberes de una magistratura tan elevada. Difícilmente podría concebírselo ahora enfrentando esa seria situación con decisiones prudentes y bien calculadas como las que acabamos de mencionar, es decir, tomando medios para la unificación de la conducción gubernativa o para llevar seguridad al corazón de sus súbditos o ambas a la vez. El banquete bien podría haber sido un despropósito más en la larga sucesión de los ya cometidos por el rey, con la diferencia de que en esta ocasión resultó fatalmente inoportuno, como lo probó su trágico desenlace apenas unas pocas horas más tarde. Antes de dejar de lado nuestro intento de tratar de adivinar o identificar las motivaciones de Belsasar, hay otro aspecto fundamental que no debemos olvidar. Se estaba acercando el cumplimiento del plazo de los 70 años de la cautividad babilónica, que Dios había anticipado por boca del profeta Jeremías. El Dios que controla la historia
había anunciado que al cabo de 70 años su pueblo regresaría a Judea, a la tierra de sus antepasados. Seguramente el rey lo sabía, porque resultaría muy extraño suponer que algo tan trascendental como el anuncio divino relativo a ese cautiverio no fuera de su conocimiento. Las profecías de Isaías, por otro lado, habían indicado que la liberación del pueblo judío coincidiría con la caída de Babilonia y que el instrumento de Dios para esa obra habría de ser un personaje llamado Ciro. Esto que estoy mencionando es algo demasiado extraordinario como para pasarlo por alto o mencionarlo tan solo en forma fugaz. Mucho antes de que Ciro hubiera nacido, de hecho antes aún del nacimiento de sus padres y abuelos, e incluso tal vez del de sus bisabuelos, el profeta Isaías había anticipado el nombre del monarca medo-persa que habría de actuar recién unos 200 años más tarde. Allí en Isaías, el capítulo 45 y el verso 1, leemos: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Para quien conociera la profecía de Isaías, resultaba evidente que la hora de la liberación de los judíos exiliados estaba acercándose, marcada por el avance de las tropas medo-persas. Pudo haber intentado Belsasar en esas circunstancias algo parecido a lo que había tratado de hacer su abuelo unos 55 años antes. Mediante aquella formidable estatua que había erigido no lejos de Babilonia, ¿no había tratado Nabucodonosor II de arrebatar el control de la historia de las manos de Dios? ¿Sí? Este ha sido siempre y sigue siendo hasta nuestros días el espíritu de Babilonia. Se manifestó tempranamente en los constructores de la frustrada Torre de Babel. Muchos siglos después volvió a exhibirse en aquella colosal estatua que Nabucodonosor hizo erigir en la planicie de Dura. Y nuevamente, 6 décadas más tarde, en ese desafiante banquete de octubre del año 539 a.C. El desafío que el necio Belsasar se atrevió a lanzar en ese festín no fue otra cosa que una reedición del mismo espíritu. Así lo hubiera dicho Dios o todos los dioses juntos, ni Ciro tomaría Babilonia, ni los cautivos judíos serían liberados. Oficialmente, en la persona de su joven monarca y en presencia de todas las fuerzas políticas y gubernativas del vasto imperio, Babilonia se erguía osadamente, otra vez, contra el Dios de la historia. El banquete habría de demostrar que el Dios de los judíos se había equivocado en su evaluación del poder de Babilonia. Lo cierto es que el banquete se inició tal como había sido programado. Resultaba evidente que el rey no había escatimado esfuerzos ni ahorrado recursos para dar a sus invitados todo el placer que podrían haber deseado o imaginado. Aquel enorme y resplandeciente salón del trono en el Palacio Meridional se llenó de bullicio y algazara, mientras que el rey y sus cortesanos celebraban la permanencia, la eterna permanencia del imperio representado por la cabeza de oro. El vino de Babilonia, el mismo licor embriagante que casi 70 años antes los cautivos hebreos se habían rehusado a ingerir, burbujeaba ahora en las copas que se alzaban en honor de Belsasar y se deslizaba pródigamente por las gargantas de quienes tantos lo alababan. Mientras la cuenta regresiva progresaba en el infalible reloj del vigía invisible, el necio rey en persona dirigía la ruidosa orgía en la que las pasiones más desvergonzadas habían destronado las inhibiciones protectoras del juicio y la razón. Fue en esos momentos de pasión y libertinaje desenfrenados cuando el rey cometió el más grande error de toda su vida, la equivocación culminante de las muchas
que tan penosamente habían jalonado su gestión administrativa. Con su percepción y su juicio obnubilados por el alcohol, llegó a imaginar que podía intentar exitosa e impunemente arrebatar el control de la historia de las manos de Dios. En un rapto de verdadera insania, allí en presencia de todos sus ministros, lugartenientes y asistentes, el rey decidió lanzar un abierto y osado desafío al monarca del universo y dejar bien en claro que ningún poder, ni humano ni sobrenatural, podría algo contra él, contra su ciudad y contra su imperio. En presencia de todos sus súbditos, a ese impertinente Dios de los hebreos, él le mostraría no solamente que no le temía, sino que nada vinculado con esa divinidad era lo suficientemente sagrado como para que él lo respetara. Envalentonado por el vino, agradablemente halagado por las loas de sus consejeros y de su corte, y habiendo perdido todo sentido de proporciones y de límites, Belsasar dio una orden reveladora de su descaro y de la inspiración satánica que lo impulsaba, que de inmediato se trajeran al salón del banquete los vasos sagrados que habían pertenecido al templo de Jerusalén. Esos vasos, que siglos antes habían sido consagrados al culto y la adoración del verdadero Dios, ahora habrían de ser llenados con el vino de la impía Babilonia y levantados en contra de lo que tan claramente le había sido revelado a su abuelo en un desafiante brindis por la eterna prosperidad del imperio. En palabras de Daniel, en el capítulo 5, los versos 3 y 4, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Sí, mucho gozo, mucha algarabía, pero sin que ninguno de los alegres celebrantes lo imaginara, la actitud desafiante del monarca había montado el escenario para un cambio extraordinariamente dramático. Es cierto que nadie lo había invitado, y también es cierto que nadie había advertido su presencia, pero en el gran salón del trono estaba alguien con mayúscula, y ese vigía divino que todo lo ve, contemplaba silencioso e inmóvil esa penosa escena de borrachera, inmoralidad y profanación, y escuchaba las voces y los sonidos de esa sacrílega alegría, mientras que la cuenta regresiva de la tolerancia divina ante la prepotencia de Belsasar iba llegando al cero. En el momento culminante de la orgía, precisamente cuando el rey Belsasar levantaba uno de los vasos de oro del templo de Jerusalén para brindar por la eterna prosperidad de Babilonia, ese ser invisible comenzó a moverse. Quien primero lo advirtió fue el mismo rey, y lo que lo vio lo llenó de espanto y terror, mientras las palabras de su planeado brindis se congelaban en sus labios. Sus súbditos, confundidos y asustados por el pánico que reflejaba el rostro del rey, se dieron vuelta en sus sillas tratando de identificar la causa de semejante pavor, y entonces todos la vieron. Sobre la pared, opuesta al trono, justamente frente al candelero, una mano espectral trazaba caracteres intensamente resplandecientes. Aquello era algo sobrecogedor, temible, amenazador. Allí, en letras de fuego, había quedado grabado un mensaje. ¿Pero qué decía? ¿Qué significaban esas palabras ardientes? Algo presagiaban, pero ¿qué era eso que estaban contemplando? Ni Belsasar ni ningún otro en esa multitud de funcionarios borrachos alcanzaban a discernir significado. Advertían, sí, que lo que aparecía en la pared era la respuesta del Dios afectado por el desafío del rey, y adivinaban que en la refulgente escritura seguramente se contenía una ominosa sentencia. ¿Pero cuál era? Una notable escritora, Elena de White, escribiendo a comienzos del siglo pasado, describió magistralmente
aquella escena de terror paralizante. Estas son sus palabras. Acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres, dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan solo unos momentos antes habían prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden estos ocultar la intensidad de su terror. Profetas y Reyes, la página 386. El más aterrorizado de todos era el mismo rey. A través de la bruma de su embriaguez llegó a captar que él era el mayor responsable de la rebelión contra Dios, rebelión que esa noche acababa de alcanzar el punto más desafiante de toda la historia de Babilonia. Mientras sus rodillas se batían de terror, Belsasar comprendió que había llegado el momento de rendir cuenta de todos los privilegios, todas las oportunidades que le habían sido confiados y que tan neciamente él había desperdiciado. Allí sobre la pared había alguna declaración condenatoria, una sentencia irrevocable, y era urgente e imperioso obtener la clave de su interpretación. Con un grito histérico y frenético que repercutió por todo el vasto recinto y sacudió a todos los concurrentes, el emperador ordenó la presencia inmediata de todos los sabios de Babilonia. Todos ellos comparecieron de inmediato, pero a pesar de sus esfuerzos y de las grandes recompensas que se les ofrecieron por el desciframiento del mensaje, esos notables del reino, exactamente como había ocurrido 66 años antes con sus antecesores, se vieron forzados a admitir su impotencia. ¿Cómo entenderlo? Porque la misteriosa escritura consistía de tan solo 4 palabras en arameo, el idioma oficial de Babilonia. Como la Biblia no indica la razón, cualquier explicación que se intente es mera conjetura. ¿Podría haberse debido al brillo enceguecedor de la escritura que no permitía distinguir las letras? ¿O que por ser tan pocas las palabras no eran suficientes como para derivar de ellas algún significado coherente? Aunque todos coincidían en que no comunicaban buenas noticias, sino algún augurio fatídico, nadie, absolutamente nadie pudo descifrar lo que todos presuponían fatídico. Fue entonces cuando Nitocris, la reina madre, penetró en el recinto del banquete y se acercó a su tembloroso y aterrorizado hijo. En palabras serenas, registradas en los versos 11 y 12, le dio un consejo que el rey aceptó sin discusión. Leamos esas palabras tan interesantes. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Y aquí un par de observaciones. En un tema anterior vimos que el plural dioses del arameo Elohim también se puede traducir como singular. En otras palabras, el espíritu del Dios santo. Resulta muy claro que la reina madre nunca podría haberse referido a la pluralidad de dioses del panteón babilónico, sino solamente al Dios único, al Dios de Daniel. En segundo lugar, la referencia a Nabucodonosor como padre de Belsasar podría resultar un poco desorientadora, ya que no fue su padre, sino su abuelo. Esto tiene su explicación en una costumbre muy generalizada entre los pueblos del cercano oriente de aquellos días y aún de los nuestros, de designar también como padre a cualquier antepasado. Así hubiera sido abuelo o bisabuelo y a un tío de la persona de la cual se estuviera hablando. Volviendo ahora a nuestro relato, la sugerencia de Nitocris se transformó de inmediato en una orden en los temblorosos labios del rey, y Daniel fue buscado e introducido apresuradamente al salón del banquete.
¡Qué espectáculo el que contemplaron sus ojos! Allí estaban las vergonzosas señales de la orgía y la francachela del festín real. Allí estaban el rey y esa abigarrada muchedumbre de notables del reino, todos ellos con rostros desencajados, en los que el pánico que experimentaban había borrado ya muchas de las huellas de la embriaguez. Y allí estaban también esas letras como de fuego, que no podían provenir de nadie sino de la mano de Dios. Tratando de recobrar la serenidad perdida, el rey le hizo a Daniel un ofrecimiento extraordinariamente generoso a cambio de la interpretación. Pero con cortesía y firmeza el anciano profeta declinó su aceptación y sin más preámbulos pasó de inmediato a la fatídica interpretación. No había venido para adular al rey y su corte, sino para cumplir con el triste deber de interpretar y transmitir un mensaje que de toda evidencia era de condenación. A fin de que el rey pudiera comprender la razón de la sentencia, Daniel comenzó recordándole las circunstancias en las que su abuelo Nabucodonosor había debido aprender las mayores lecciones de su vida. Fue el Altísimo quien le había otorgado poder, trono y dominio al gestor del imperio babilónico. Pero, según leemos en Daniel capítulo 5, los versos 20 y 21, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Perdida la razón, durante varios años deambuló como un animal por los llanos que circundaban a Babilonia, hasta que, otra vez en palabras de Daniel, reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Era una lección que Belsasar conocía, pero que se había negado a aceptar. Desafiante en palabras y en hechos, nunca honró al Dios en cuya mano estaba su vida, adorando en cambio a imágenes de metal, piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni saben, en las palabras de Daniel 5:23. ¡Qué lección para quienes en nuestros días todavía pretenden adorar a la divinidad mediante ídolos! Lo que Daniel le dijo a Belsasar todavía sigue siendo verdad. Esas imágenes, no importa a quién se pretenda que representan, ni ven, ni oyen, ni saben. ¿Saben, apreciados amigos? Dios no siempre contesta los desafíos que pudieran lanzarle hombres de corazón altivo y lengua orgullosa. Pero en el caso de Belsasar, las cosas habían traspasado el límite de lo tolerable. Con arrogancia inaudita, el rey había tratado de arrebatar el control de la historia de las manos de Dios. En su necedad había llegado a pensar que el poder de Babilonia era tal que podría cambiar el curso de la historia, alterando los planes divinos. Dios había aceptado el desafío y lo estaba contestando con esa ominosa inscripción, cuyos resplandores, llenos de presagios, seguían observándose en la pared del gran salón. Luego de esta reflexiva introducción que llevó al rey y a los cortesanos a admitir la justicia del proceder divino para con la monarquía y el imperio babilónicos, Daniel procedió a la interpretación de estas 4 palabras claves. Las encontramos en el capítulo 5, los versículos 25 al 28. Allí está una de esas palabras, mene, repetida 2 veces, participio pasivo del verbo contar o enumerar. Quería decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel o tequil, participio pasivo del verbo pesar. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, que es el plural de Pérez, sustantivo que significa parte o pedazo, completaba la sentencia divina. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Cómo contestaba Dios el desafío del imprudente rey? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los persas, a los medos y a los persas. Tanto se había apartado Babilonia de la plomada divina que la contabilidad de sus acciones debía cerrarse, definitivamente. Nada podría impedir ya su estrepitosa caída. Ahora el reino sería quebrantado y despedazado y entregado por sentencia divina a los sitiadores medo-persas. Concluida la interpretación, nada había ya para agregar.
si Belsasar no hubiera tenido el aleccionador trasfondo de las circunstancias vividas por su abuelo y si no hubiera desperdiciado las oportunidades que Dios le diera de reconocerlo como el soberano de su vida y de su reino, todavía podría haber habido oportunidad de arrepentimiento y enmienda. Todavía podría habérsele otorgado un plazo adicional de gracia. Pero en esa noche, cuando el rey y sus convidados habían rivalizado unos con otros en sus blasfemias e insultos contra el Dios del cielo, las cosas habían traspasado el límite de la condescendencia y de la paciencia divina. Y cuando el tribunal del cielo pronuncia sentencia, en todo el universo no hay corte a la cual apelar. Pocos instantes después todo llegó a su fin. En expresiones lapidarias y solemnes, el relato del capítulo 5 cierra con estas palabras que vemos en los versículos 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Qué había ocurrido? ¿Habían sido derribadas las imponentes murallas de la ciudad? ¿Fue traicionado Belsasar por su ejército? ¿Cómo pudo cambiar en forma tan dramáticamente veloz y definitiva el curso de la historia? Todo en tan solo unas pocas horas. Contestaremos estos interrogantes tan apasionantes en nuestro próximo tema. Concluyo nuestro estudio destacando dos lecciones que pueden derivarse de esta página de la historia del primer imperio universal. Primera, que nuestro Dios sigue en control de la historia y eso mismo debe darnos confianza. Y segunda, que ese mismo Dios, nuestro Padre Celestial, sigue llevando la cuenta de las naciones y de los individuos, de su vida y de la mía. Tarde o temprano, amigos, en el infalible tribunal divino, los casos se cierran y sobre la base del uso hecho de las oportunidades provistas por Dios, sobre la base de la forma en la que hemos administrado y orientado nuestra vida, se pronunciará sentencia. ¿Cuál será esta en nuestro caso personal? Anhelo que todos podamos escuchar a Jesús diciéndonos en forma individual: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a todos, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Palabras hermosas que encontramos en Mateo, capítulo 25, los versículos 23 y 24. Mis queridos amigos, que así sea con todos nosotros es mi profundo deseo. Que Dios les bendiga, que estas lecciones de la historia no las olvidemos, que a través de ellas podamos relacionarnos de tal manera con Dios, que nuestra vida se transforme no solamente en una fuente de gozo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. Así que, queridos amigos, que Dios nos bendiga, que su amor, su compasión, su misericordia nos alcancen ricamente a todos, que así sea. Amén. Apreciados amigos, reciban ustedes un afectuoso saludo fraterno y la expresión de mis más caros anhelos para todos y cada uno. Concluimos nuestro tema anterior haciendo referencia al inoportuno e imprudente banquete que Belsasar ofreció a todos los cortesanos de Babilonia en la noche del 12 de octubre del año 539 a.C. Algunos días antes, los invasores medo-persas habían derrotado a su padre Nabonido en Opis, a unos 185 kilómetros al norte de Babilonia. Poco después, la caída de la fortaleza de Sipar dejó el camino abierto para que los enemigos sitiaran a la ciudad de Babilonia. Y fue precisamente en esas circunstancias cuando debería haber estado intensamente ocupado en organizar la defensa de la capital, cuando Belsasar decidió ofrecer ese insensato banquete a 1 millar de los príncipes y funcionarios del gobierno, acompañados por sus mujeres y sus... En efecto, ¿a quién obedecer?
¿A Nabonido el padre o a Belsasar el hijo? Por otro lado, cualquier orden que pudiera emitir Nabonido difícilmente podría encontrar acceso a la ciudad, rodeada como lo estaba por las tropas enemigas. El banquete bien pudo responder entonces a la necesidad de consolidar el poder real, coronando a Belsasar como único monarca. Siempre en el terreno de la especulación, otro motivo podría haber sido la urgente necesidad de llevar algo de calma al angustiado corazón de los babilonios. En efecto, las noticias que habían estado llegando a la ciudad solo anunciaban derrota tras derrota. ¿Qué podía esperarse del futuro? ¿Caerían todos como víctimas de las armas del enemigo? ¿Terminarían todos como esclavos de los conquistadores medopersas? Y si en vez de combatir, los persas se decidían por un prolongado asedio de la ciudad, ¿cómo harían frente al problema de la escasez de alimentos que tarde o temprano seguramente habría de presentarse y agudizarse? Este banquete entonces pudo haber respondido al propósito de llevarles a los babilonios un mensaje de calma y tranquilidad, ya que si en esas circunstancias el rey podía ofrecer tan fastuosas concubinas, ¿por qué hizo algo así el rey? Belsasar se llevó a la tumba el secreto de la motivación de semejante festejo, así que solo podemos conjeturarla. La razón podría haber estado en la necesidad de proclamarse como rey único, terminando así con la monarquía dual que había gobernado a Babilonia por algo más de una década. En efecto, ahora que Nabonido se hallaba o se batía en retirada, luego de sus consecutivas derrotas frente a Ciro II el Grande, bien podría haberse suscitado una situación de incertidumbre y desorientación en la corte.